en estudios de riesgo de mortalidad, análisis univariados en este momento, que son los que han salido publicados, si tú tienes de 50 a 64 años, tienes 2.6 veces más riesgo de morir en una razón de momios. Mientras que si tienes más de 65 años, 9.7. Hipertensión, 4. Enfermedad cardiovascular previa, 11 veces más. Disnea, el síntoma de disnea, que disnea incluso comentado por residentes de infectología o residentes que se acaban de graduar, que les dio COVID-19, no saben describir esta disnea, porque justo vieron a todos los pacientes que venían con EPOC, vieron a todos los pacientes con falla cardíaca, vieron a todos los pacientes, y es una disnea muy diferente. Incluso unos la llegan a describir como una opresión torácica o una sensación rara en el pecho, pero no necesariamente esta falta de aire, pero cuando les toman la saturación, obviamente sí está más baja. Entonces lo relacionan con esta disnea. Entonces, el quédate en casa o acudo al hospital, una de las grandes preguntas. Quédate en casa ha sido el mensaje clave desde que inició la pandemia en México. Pero bueno, aquí les quiero meter el voy al hospital. ¿Quién es? Cuando voy al hospital, pues, ¿qué implica? Pues tenemos oportunidad de dar un tratamiento temprano, oxigenación y vigilancia, y está guiado por factores de riesgo. Mientras que en quédate en casa está dirigido a pacientes con pocas probabilidades de complicaciones, a no saturar el sistema de salud, pero este mensaje erróneo puede ser muy costoso, porque si la persona tiene factores de riesgo, puede llegar demasiado tarde para recibir un tratamiento y complicarse a la larga. Entonces, los síntomas de enfermedad similar a influenza, que son los primeros descritos, cuando no tienen fiebre en unas series, como ya empezando a buscar esto, mejorando la definición operacional, subiendo la temperatura a 38.3, 60% de los pacientes que no requerían hospitalización presentaron fiebre, contra 83% de los que sí requerían. Faringodinia es mucho más alta, 67 contra un 53, y rinorrea 8 contra 0. Síntomas que se parecen mucho a nuestra corte en el centro, lo que estamos viendo. Entonces, pues, aquí lo más importante es, si estos pacientes o tienen estos síntomas y no tienen factores de riesgo, pues a lo mejor sí les podemos decir quédate en casa y aislarlos para evitar futuros contagios. Mientras voy al hospital, ¿quiénes son? Pues debe ser guiado por factores de riesgo. Por cada año, después de los 65, se te agrega una razón de momio de 1. Disnea, 1.88. Estos son riesgo de hospitalización. Número de comorbilidades te aumenta 1.6 veces más por el número. Historia de cáncer, 4 veces más. Y nuevamente aquí les pongo obesidad sin una razón de momios, porque obesidad no ha sido ampliamente estudiada porque no tienen la prevalencia como nosotros. Entonces creo que va a ser algo muy importante de analizar en un futuro. Y el ojo y COVID. Bueno, creo que muchas infecciones virales nos llegan a presentar una conjuntivitis. Y aquí la primera pregunta como oftalmólogos que se deben de hacer es, ¿y si es COVID-19? ¿Debo de revisarlo? ¿Qué debo de hacer? ¿O debo de hacer algo diferente en mi práctica? Y pues la respuesta es muy difícil ahorita, porque en Wuhan solo reportaron 9 casos, que es una de las series de 183 casos con COVID. Nueva York, que tiene 5.760 casos, no presentó, o bueno, más bien no estudiaron la conjuntivitis como un síntoma. En Seattle, que es una serie de pacientes críticos, tampoco la reportaron. Y Lombardía, donde también tuvieron 1.573 pacientes, no reportaron conjuntivitis como un dato. Entonces, lo único que sabemos es que en Wuhan hubo 9 casos de conjuntivitis. Pero bueno, ya fueron saliendo otros 2 estudios más grandes. Uno en JAMA y uno en Ophthalmology. El de Ophthalmology es preprint. Entonces, bueno, ese solo falta el análisis por los editores. Pero bueno, estos son unos datos que pudimos obtener de ahí que no van a cambiar. En el JAMA encontraron 38 pacientes, 65 eran hombres, promedio de edad 65, y 12 pacientes tenían síntomas oculares. ¿Cuáles eran los síntomas más frecuentes? El edema de conjuntiva, epífora, hiperemia conjuntival. Y aquí les quiero hacer noción que todos los pacientes tenían síntomas, de los 12, tenían síntomas como fiebre, tenían tos, tenían algún otro síntoma, y todas las PCRs fueron positivas, a excepción de un solo paciente. Un solo paciente llegó por epífora, que fue su primer síntoma, y días después empezó con el resto de síntomas. Todos los pacientes fueron graves, todos los pacientes fueron hospitalizados y todos los pacientes requerían oxígeno para complementar su tratamiento. Mientras que en el estudio de Ophthalmology, que eran 121 pacientes, solo describen síntomas oculares en 8 pacientes, de los cuales prurito, hiperemia, epífora y descarga eran los más frecuentes. Todo muy relacionado a una conjuntivitis viral. Ayer sale publicado esto en Lancet, Retinal Findings in Patients with COVID-19. O sea, sabemos que el receptor de ECA2 va a estar presente en la mayor parte del cuerpo. O sea,
tenemos presencia de este receptor en riñón, tenemos presencia en miocardio, tenemos presencia en pulmones, tenemos presencia en vía aérea superior. Y justo también tenemos presencia de este receptor en humor acuoso y, ¿por qué no? Justo en los vasos. Entonces, en la retina no sería infrecuente que encontremos cambios de microhemorragias o daños isquémicos en la retina de estos pacientes. Claro, por la gravedad de muchos de estos pacientes pueden estar asociados también a la presencia de factores más isquémicos. Finalmente, COVID-19 es una patología coagulante o procoagulante que ha demostrado presentar trombosis in situ a pesar de estar bien coagulados los pacientes, con profilaxis anticoagulación en pacientes, presentan estas trombosis in situ tanto en brazos, a nivel pulmonar, a nivel de piernas, tanto arteriales como venosas. Incluso hay una serie de 7 pacientes que presentaron un EBC justo en un rango de edad de 40 años, pacientes muy jóvenes que no podríamos explicar por algún otro motivo un evento vascular cerebral de tipo arterial. Entonces, por ese motivo, y creo que mucha más información se va a requerir en cuáles van a ser los hallazgos de retina, tanto isquémicos o inflamatorios asociados a COVID-19. Bueno, cuando nos preguntan cuáles son los puntos claves de prueba diagnóstica, y esto lo quiero hacer, PCR hay 42 aprobadas en el mercado, anticuerpos hay 8. Entonces todo el mundo, así, ya no sabemos ni siquiera qué pedir. Estamos todos confundidos, o sea, hay una gran variedad. Pero bueno, sí les quiero decir que hay falsos positivos. PCR, ¿cuáles son los falsos positivos? Pues realmente cuando hay contaminación en el laboratorio. De anticuerpos falsos positivos, realmente sería muy raro, pero reportan ahí como que dependiendo de la prueba. ¿Cuáles son los falsos negativos? Y aquí va relacionado con la sintomatología. ¿Cuánto tiempo llevas? Y los falsos negativos, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Y qué prueba es? Entonces, justo por ese motivo, les traigo esta diapositiva. ¿Qué prueba pedirle a mi paciente? Y esto es algo de los últimos temas que quiero tocar, porque muchas veces vamos a recibir esta llamada de, oye, ¿me hisopo? Oye, ¿me hago unos anticuerpos? Oye, ¿qué me hago? Me siento mal. Entonces, justo dependiendo del límite, o sea, hay 2 tipos, y esto sé que es muy difícil de repente cuando estamos asociados a una sensibilidad, porque queremos meter ahora una nueva sensibilidad. La sensibilidad clínica es la posibilidad de tener una buena muestra y va en relación a la temporalidad de un paciente, mientras que la sensibilidad analítica va más al límite de detección de una prueba. Habiendo 42 PCRs, hay límites de detección de 5 virus por microlitro, a comparación de unas pruebas más comerciales que detectan hasta 200 virus por microlitro, haciendo su nivel de detección mucho más bajo. Pero bueno, todo esto nuevamente va en relación a cuánto tiempo llevo con los síntomas, siendo la mayor utilidad de la PCR la primera semana. Incluso unos se llegan a extender hasta la segunda semana. Pero bueno, estos son pacientes que ya pasaron toda la sintomatología, ya pasaron lo más grave y seguramente por algún problema de base van a ser excretores prolongados. Mientras que los anticuerpos, tanto IgA, IgM, IgG, se llegan a presentar más o menos a las 2 semanas. Entonces, muy temprano los anticuerpos no nos sirven, muy tarde la PCR no nos sirve, pero los anticuerpos realmente no nos van a hacer diagnóstico. Realmente los anticuerpos ahorita los están probando para ver cuándo podemos abrir los mercados, cuándo más, cuánto es la prevalencia de enfermedad en nuestra población, cuáles son los asintomáticos y por último, cuáles son posibles donadores de plasma convaleciente. Y esto es muy importante porque no todos los anticuerpos son iguales. Hay anticuerpos neutralizantes y hay anticuerpos generales que se pueden producir en cualquier infección viral. Cuando hablamos de esto, y ya para terminar, solo hablar de anticuerpos significa exposición. Por el momento no hay ninguna evidencia de que esto sea igual a inmunidad. Y esto es un concepto muy importante porque nos puede dar la falsa percepción de que ya estoy inmune, ya estoy vacunado, voy a salir y voy a no usar cubrebocas o no voy a hacer esto. Entonces ya no me voy a cuidar como antes. Entonces, los signos y síntomas no están presentes en todos los pacientes. Todos van a variar. Hay muchas caras de esta enfermedad. Incluso hay pacientes que llegan con un hombro luxado y de repente cuando les hacen la radiografía del hombro ven que tiene unas lesiones ahí en el pulmón y justo cuando le hacen la prueba sale COVID-19. Es el tipo de pacientes y esto es lo que quiero que digan. Todo paciente tiene COVID hasta que le pueda demostrar lo contrario. Los síntomas oculares se presentan en un porcentaje bajo y se suelen acompañar de otros síntomas. Claro que va a haber mucha más afección de la retina, claro que va a haber mucha afección de la conjuntiva y del segmento anterior, pero esto todavía
está infradiagnosticado y creo que eso abre una gran posibilidad de futuros ensayos. ¿Cuáles son los datos de alarma que si me preguntan, oye, tengo disnea, dolor torácico y fiebre, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy al hospital? No, esto es vete al hospital ya y recibe atención médica. Y si alguien me pregunta qué prueba me hago, pues la verdad es que si tienes síntomas, nada más hay que sacar la temporalidad y más o menos ver en qué tiempo está este paciente para que sea de utilidad pedir la prueba, porque no es lo mismo pedir, o sea, cuando hablamos en infectología hay dos temas importantes, cuál es la infección y cuál es la prueba. Entonces, justo aquí ¿cuál es la infección? Pues es un virus, así es la cinética del virus, y esta es la prueba que le puedo pedir, y esta es la prueba que más rentabilidad me va a dar. Y por eso es el mensaje de me quedo en casa o me voy al hospital. Y te agradecemos muchísimo tu participación. Y bueno, en este momento iniciamos con el doctor Luis Enrique Soto. Muchísimas gracias. Sí, siempre estos muchachos jóvenes traen toda la información más fresca que nada. Pero ahora voy a cambiar un poco y darles no tanta información fresca como algunos consejos y algunas cosas que son muy importantes, algunas que parecieran tener sentido común, pero no lo tienen. Hemos estado viendo, esta figura la hice yo con todos los últimos datos, ven que va apenas del 21 de abril hasta el 12 de mayo, y como vemos no hay una curva descendente como nos dice nuestro informe gubernamental, los casos van aumentando. Y aquí alguna parte importante que les estoy señalando, que se ve en la parte amarilla, vean cómo no hemos ido aumentando el número de casos reportados por día. Esto sugiere, si uno compara otras pandemias, otras epidemias en algunos otros lugares, esto sugiere, sin lugar a dudas, subregistro. Vean ustedes, por ejemplo, esta solo está hasta mayo, pero hasta mayo 6 no ha cambiado dramáticamente. Si ustedes se dan cuenta, vean cómo México, en una línea aquí amarilla, tiene un crecimiento que no es lo que han tenido. Esto es el número de casos diarios, lo que reportaban los países de casos diarios, y aquí tienen países muy significativos como España en rojo, como Italia en verde, en donde se llegaron a más de 5,000 casos diarios, y nosotros el número más grande de casos diarios que hemos reportado fue el día de ayer, con 1997. No ha habido un solo día en que lleguemos todavía a los 2000. Esto asusta un poco, sobre todo porque si ve uno la curva, y esto es nada más las Américas, si uno ve la curva que está siguiendo México en una tasa de casos confirmados, pero por millón de habitantes, lo cual es muy importante, porque República Dominicana tiene muy pocos casos, pero tiene muy pocos habitantes. Lo que vemos es que nuestra curva es muy ascendente. La verdad es que con los datos que tenemos es difícil decir muchas cosas en relación a los números reales de nuestro brote, el de México. Pero bueno, pasando a algunos aspectos muy específicos de transmisión, esta diapositiva, que no está perfectamente clara desde el punto de vista de imagen, pero si ustedes se fijan, esto es del 2009, de hace 11 años, cuando estábamos con la pandemia de influenza, y esto es muy semejante a lo que está pasando ahora. Ojo, una persona infectada, ¿sí?, va a liberar gotas aerosolizadas muy pequeñas que pueden viajar más de 1 metro y que sin embargo este pulgar para arriba y para abajo nos dice que no es tan importante la transmisión en ese caso, como las gotas más grandes, las gotas de más de 5 micrómetros de diámetro, que viajan menos de 1 metro, 2 metros, y de ahí el concepto de la sana distancia, y que caen en superficies, ¿sí?, en donde podemos tener contacto directo, superficies incluso hospitalarias o no hospitalarias, en donde podemos tener contacto directo o indirecto con estas secreciones en un individuo susceptible. Esto es la forma más importante de transmitir. Todo mundo habla de los cubrebocas, pero poco
poca gente habla del estar haciendo una buena higiene de manos y es terriblemente importante. Este es el tamaño de un